Hola, muy buenos días para todos. Ya nos conocemos, mi nombre es Cristóbal Fayad, soy profesional de cultura, tallerista de artes plásticas, dibujo, caricatura, pintura. Y bueno, hoy vamos a empezar a trabajar en cuanto a lo referente a la estructura del ojo. Entonces ya vamos a empezar como a ir parte por parte en el rostro. Ya vimos, digamos, proporciones, cómo construimos un rostro, ¿cierto? Las proporciones del rostro, cómo dibujarlo para que nos quede bien, que nos quede realista. En cuanto a estructura, todavía no hemos visto nada más detallado y eso es lo que vamos a empezar a manejar ahora. Entonces vamos a empezar poco a poco por las partes. Entonces, pues el día de hoy, quiero hablarles un poco sobre los ojos, ¿listo? Cómo podemos dibujar un ojo, cuáles son sus características, qué debemos tener muy en cuenta al momento de dibujar un ojo. Entonces, pues lo primero, vamos a ir acá, les voy mostrando algunas imágenes. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta? Ya saben, según el tutorial, según el video que hicimos anteriormente, el ojo, los ojos vienen a quedar en todo el centro del cráneo, ¿cierto? Vienen a quedar exactamente en el centro. Entonces vamos a ver acá una imagen. Entonces tenemos un cráneo, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta? ¿Dónde está el ojo? Entonces el ojo en el cráneo viene a estar ubicado dentro de esta cuenca o dentro de esta cavidad ocular, ¿cierto? Ahí es donde tenemos nuestro ojo, ¿sí ven lo que yo dentro? Entonces nuestro ojo está ahí. Bueno, el ojo, o sea, lo que es el globo ocular. Cuando me refiero a globo ocular, me refiero a esto. Ahí lo hice así como muy de afán, ¿cierto? Simplemente es un círculo, ¿cierto? Ese es el glóbulo ocular, entonces viene a quedar en el cráneo, ¿listo? Como les estoy mostrando acá. Y ahora tener en cuenta que ahí viene el ojo como tal, el globo ocular como tal, digamos que el movimiento simplemente es hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo y ya, no tiene ningún otro movimiento. Expresiones y todo es porque ya también tenemos todo lo que es la parte de músculos, ¿cierto? Entonces tenemos músculos que levantan por ejemplo las cejas, que las bajan, que las mueven y eso es lo que en verdad nos viene a dar las expresiones, ¿sí? Entonces dentro de esa cavidad viene el globo ocular y tenemos diferentes músculos. Tenemos el párpado, que obviamente ya es como para proteger, para cerrar, cuando dormimos y demás. Los músculos, como les decía, entonces diferentes expresiones para cuando estamos enojados, estamos tristes y demás. Con el tiempo, digamos algo a tener en cuenta en todo esto, con el tiempo pues obviamente todos estos músculos van haciendo por tanto movimiento se generan entonces por ejemplo diferentes líneas de expresión, a veces el párpado también con los años se cae un poco, ¿sí? Se marcan acá también digamos como unas bolsitas, todo eso nos va ocurriendo con los años a todos, ¿vale? Entonces primero quería, o la idea principal es que conozcan acá cómo está ubicado nuestro ojo en el cráneo, ¿cierto? En esta cavidad, en esta cuenca, que el ojo simplemente es un círculo, ¿cierto? Es una esfera que está metida ahí y ya el resto lo protege el párpado y los músculos que le dan el movimiento y demás. Entonces, sigamos acá. ¿Qué debemos tener muy presente cuando estamos dibujando ojos? Primero, siempre les digo lo mismo, un dibujo puede estar muy bonito, puede estar muy bien elaborado, pero si los ojos están mal, se nos fue el dibujo, se nos lo perdimos, por así decirlo, por algo sencillo, y es que es igual que cuando estamos hablando con una persona, siempre miramos a los ojos, siempre estamos mirando a los ojos. Entonces, lo primero que una persona va a mirar en un dibujo, en un retrato, lo que sea, igual, los ojos. Entonces, a veces se dificultan bastante, a veces están dibujando y entonces los ojos quedan como viscos,
sí, o queda un ojo mirando para un lado, el otro para el otro. Entonces son supremamente importantes en el dibujo, creo yo, no sé, creería que es lo más importante cuando estamos dibujando un rostro. No por esto quiere decir que no le vamos a prestar atención a otros detalles, a la nariz, a la boca, a las facciones y demás, pero pues son supremamente importantes. Vamos a ver como una estructura básica, pero como les he dicho en anteriores videos, todo depende de la observación, ¿sí? No todos los ojos son iguales. Podríamos poner acá fotos de 100 ojos y les aseguro que todos son diferentes. Algunos son más redondos, otros son ovalados, otros tienen los párpados más caídos, depende de los años, el tono de los ojos, independiente de que estemos dibujando en sombras, que ya ahorita vamos a ir haciendo el proceso del dibujo como tal. Pero entonces los ojos siempre son diferentes, igual que la nariz, igual que la boca. Hay una estructura para hacerlo, pero nosotros como artistas tenemos que estar muy pendientes de la observación, de la forma, de las curvas, de todo. Bueno, digamos que un secreto de los ojos cuando están bien hechos es que los ojos siempre me van a seguir con la mirada. Ejemplo, sobre todo cuando están mirando de frente, ¿no? Digamos, si yo me tomo una foto, pues me quito las gafas. Si yo me tomara una foto así como estoy y ustedes empiezan a moverse o a mover la pantalla, mi foto, la foto de los ojos siempre los va a seguir hacia todos lados, ¿cierto? Hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado. Lo mismo pasa en el dibujo. Entonces, si yo hago unos ojos bien hechos, entonces yo empiezo a moverme, yo tengo mi dibujo ahí, empiezo a moverme o muevo mi dibujo para X o Y parte y me tienen que seguir con la mirada. Entonces esto es algo que por ejemplo la gente dice, es que la Mona Lisa tiene un secreto y es que nos mira, tiene una mirada de 180 grados. Y pues mentira, porque no es solo la Mona Lisa, cualquier dibujo que esté bien hecho y estén mirando hacia el frente me tiene que seguir por todos lados, ¿vale? No importa si yo por ejemplo tengo la cara, no sé, en el dibujo estoy un poquito así, pero vean, la mirada está de frente, igual los debo seguir hacia todas partes. Bueno, entonces si yo estoy haciendo mi dibujo, ya hice mi boceto, mi croquis, y yo empiezo y veo que solo me sigue un ojo, pues tengo que empezar a mirar a ver qué es lo que está fallando. Bueno, entonces eso en cuanto a los ojos, recuerden, siempre no tienen una mirada arriba, abajo, a los lados, donde nos van a estar siguiendo. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Voy a voltear acá. Entonces los ojos son una superficie húmeda, ¿cierto? Entonces siempre tenemos que dejar también brillos, ¿cierto? Si yo no dejo ese pequeño brillo en el ojo, sería como un ojo, no sé, como muerto, como apagado. Entonces los ojos siempre tienen un pequeño brillo, ¿bien? Entonces debemos tener eso en cuenta. Vamos a empezar a verlo acá un poquito ya más. En cuanto a dibujo, tenía ya preparado digamos que unas estructuras, como para que me entiendan. Entonces yo cómo empiezo mi dibujo previamente, entonces, para tener en cuenta esto siempre. Pues no es que haga el cráneo, pero para que me lo entiendan un poco mejor. Entonces, digamos que acá más o menos dibujé lo que sería la cuenca ocular, ¿cierto? En lo que es el cráneo. Dentro de eso viene mi globo ocular, que sería todo esto redondito. Entonces está mi globo ocular. Viene toda la parte del, digamos, del iris, ¿cierto? Que es esa parte donde nos da una tonalidad, ¿cierto? Si son de ojos azules, verdes, cafés. Y viene la pupila. La pupila es súper importante también, ya les explico un poco de eso. Entonces, tenemos el globo ocular dentro de la cavidad y acá voy dibujando los párpados, ¿cierto? Que ya son como los que vienen a proteger nuestro ojo, el lagrimal y lo voy haciendo así más o menos detalladamente. Vamos dibujándolo y entonces ¿qué tengo que tener en cuenta? En cuanto a la pupila, no sé, de pronto los que estén acá pendientes que trabajen en algo de fotografía o eso, igual si no les explico, la pupila es un huequito, ¿cierto? Y digamos, depende de la cantidad de luz que esté entrando al ojo, pues la pupila va a estar o dilatada o va a estar más cerradita. Si yo, eso es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando yo estoy, no sé, estoy en un sitio oscuro, no sé, estoy en mi casa, tengo las cortinas cerradas y demás, y de pronto abro la puerta, en ese momento que yo estoy como en oscuridad,
pues la pupila se abre un poco más para que entre más luz y yo pueda ver mejor. Entonces cuando yo abro la puerta, la pupila, como está abierta, va a tener ese impacto y quedamos como viendo como muy iluminado, ¿cierto? Entonces eso es la función de la pupila, para la entrada de la luz, ¿cierto? Entonces si está muy dilatada, pues va a entrar más luz, si está más cerradita, va a entrar menos luz. Caso igual lo que sucede, por ejemplo, con las cámaras. Entonces de pronto los que están por ahí sí saben de fotografía. Entonces en la medida en que yo manejo mi diafragma, el lente abre o cierra y permite una mayor entrada de luz. Bueno, entonces lo mismo pasa con la pupila. Entonces todo esto son como cositas a tener en cuenta pues para hacer un buen dibujo. Si yo estoy haciendo un dibujo, no sé, una persona que está en un día soleado con mucha iluminación, pues no puedo hacer una pupila supremamente grande. Entonces sigamos ahí poco a poco en cuanto a la estructura. Listo, entonces acá lo tenía así como dibujado muy básico para que lo tengan presente. Entonces más o menos una forma de un ojo normalito y ahorita ya vamos a empezar a trabajarlo, a darle un poco más de realismo a nuestro dibujo, que sería en este siguiente paso. Entonces, ¿cómo puedo empezar yo a trabajar? Ya acá podemos hacer esta forma, entonces yo puedo tener una línea imaginaria o la puedo setear muy suavemente. Ya saben que si tienen preguntas o algo, me van diciendo, vamos resolviendo todas las dudas posibles. Entonces yo tengo acá unos ejes, ¿cierto? Voy a empezar a construir mi ojo, entonces digamos que puedo empezar acá debajo de esta línea, entonces viene a quedar como el lagrimal, ¿sí? Viene a quedar el lagrimal, el centro del ojo. Vamos a tener en cuenta siempre que esto va a ser como el globo ocular, como el dibujo que hicimos alguna vez en práctica de luz y sombra, entonces cómo empezar a crear volumen, a darle el volumen y demás, eso lo vamos a empezar a trabajar ahorita acá. Como estamos dibujando una persona de frente, como hemos hecho en todos estos procesos, poco a poco, siempre lo hemos trabajado de frente para que me entiendan inicialmente. La pupila vendría a quedar acá encima de este eje, ¿cierto? Acá el espacio es menor, si observan, acá es un poco más curvo. Y vamos a empezar a trabajarlo, entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que trabajábamos, digamos que con diferentes lápices? También cuando hicimos ya el video, el tutorial de luz y sombra. Entonces acá los estoy como volteando para que se vean más o menos los números y les voy explicando. La idea es que ustedes lo practiquen. No sé si ahí se alcanza ya a ver un poco mejor. Entonces, por ejemplo, en este caso tengo un 2H. Recuerden que es un lápiz de mina más dura. Tenemos un 2B. No sé si ahí se ve. Espérame. 2B. Bueno, ahí no se alcanza. Hacia allá se ve. Un 2B, que ya es mina blanda, va oscureciendo más. Tengo también un 3B. Y tengo también un 6B, que ya es un lápiz mucho más oscuro. Ya sería como para unos detalles finales. Entonces voy a empezar, por ejemplo, con mi lápiz, con el H. El H a ser un lápiz de mina dura. Acá voy a borrar estas líneas que ya no las necesitaría. Simplemente las dibujamos como para crear nuestra estructura. Y voy a empezar a trabajar suavemente. Obviamente todo esto pues lo hago, se puede hacer mucho mejor, pero pues lo voy a ir trabajando despacio. Pues no tenemos todo el tiempo del mundo, pero ahí vamos con calma. Entonces voy a empezar con mi 2H. Entonces voy a empezar a trabajar unas ligeras sombras. Si se acuerdan, yo siempre les decía, la línea tiende a desaparecer. Entonces yo empiezo acá a sombrear suavemente. ¿Sí? Voy teniendo en cuenta dónde voy a dejar brillos. Voy oscureciendo acá suavemente, suavemente. Con mi lápiz 2H, como este lápiz casi no escribe, entonces voy creando unas primeras sombras. Voy marcando acá también poco a poco, no con líneas, sino con sombra. Siempre lo voy haciendo gradualmente. El párpado, entonces voy marcando suavemente, voy marcando suavemente. Vamos creando todo el contorno. Acá también entonces, como les decía, pues se producen unas ligeras bolsitas. Debo tener mucho cuidado en las sombras, sobre todo en qué sentido. Si yo marco mucho las sombras, pues obviamente le voy a poner más años. ¿Sí? Entonces puedo pasar de hacer un dibujo de una persona de, no sé, 25 años y le puedo poner 10 años más. Si le marqué mucho sombras, si le marco mucho
los párpados, la línea de expresión. Entonces siempre voy suave, voy oscureciendo gradualmente. Sí, entonces recuerden algo que dicen, los ojos son la ventana del alma. Entonces pienso yo, vuelvo y les digo, en mi humilde opinión, en un dibujo siempre tienen que quedar supremamente bien. El ojo, esta parte, digamos que dicen, es blanco. En teoría podríamos decir que es blanco, pero realmente también tiene una sombra. Entonces yo voy a empezar a marcar una sombra acá suave porque el párpado le va a proyectar una ligera sombra al ojo. ¿Sí? Entonces la voy haciendo muy suave. Acá también. Lo que les decía, siempre hay que trabajar con calma, sin afán. Y van a ver cómo poco a poco también las líneas tienden a desaparecer. Simplemente va a ser el contraste entre la luz y la sombra. Entonces acá voy marcando dónde está mi lagrimal, las diferentes sombras. Le puedo poner acá, lo voy a marcar un poquito de sombra encima del párpado. Bueno, súper importante, digamos, ahorita ahí poco a poco me voy acordando de todo. Cuando les hablaba de la parte de que es una cuenca, ¿cierto? Los ojos están ubicados en una cuenca, entonces siempre se va a producir una sombra en esta parte, ¿cierto? Ya volteo la cámara, le sirvo yo de modelo. Entonces voy a empezar a marcar las sombras, bueno, ahí se va viendo poco a poco, ya seguimos. Entonces, los ojos están en una cuenca, ¿cierto? Entonces, por lo general, miren que siempre se va a producir sombra en estas partes, ¿cierto? Acá, entonces la sombra es la que me define dónde está la nariz. Acá lo que hablábamos también cuando vimos lo de luz y sombra, de dónde viene la luz. Vean cómo la luz me está pegando a este lado y acá se produce más sombra. Entonces, si ven cómo esta parte queda mucho más oscura, mira acá, queda mucho más oscuro porque está en una cuenca, ¿vale? Entonces, a tener eso presente. Sigamos acá trabajando. Bueno, ya trabajé con mi 2H, le di unas pequeñas sombras. Vamos a seguir acá con calma y seguimos hablando. Entonces voy a tratar de hacerlo lento y a la vez un poco rápido para que nos alcance el tiempo, pero explicándolo lo mejor posible para que ustedes vayan viendo el proceso y pues lo practiquen también en casa, como siempre les he dicho. Todo siempre es práctica, ¿no? Entonces seguimos. Ahora voy a coger mi lápiz, el 2B. Entonces voy a empezar también a oscurecer poco a poco acá esta parte del iris. Ya tenemos que tener en cuenta también lo que les decía, de ser muy buenos observadores, de que a pesar de que sean luz, a pesar de que sean color o en sombras, igual siempre se tiene que dar la sensación, ¿sí? Si yo estoy haciendo unos ojos claros, no importa que lo estoy haciendo en blanco y negro, unos ojos verdes, pues se tiene que entender que son claritos. Entonces voy oscureciendo poco a poco. Dejo el espacio del brillo, ¿sí ven cómo dejé el espacio del brillo? Llegado el caso que necesite cuadrar algún brillito más, entonces lo que les decía, cojo mi borrador, mi limpiatipos y lo voy trabajando. Acá vamos a empezar a marcar poco a poco también. Nunca hago el manchón negro, ¿sí? Siempre lo voy oscureciendo de a pocos, entonces acá poco a poco voy marcando dónde va a estar la pupila. Sí, siempre me ha gustado trabajar así, lento pero seguro. Voy trabajando, voy oscureciendo gradualmente. Acá ya podemos empezar a trabajar. Entonces mira cómo esta parte del párpado no lo he marcado con una línea, lo que siempre les digo, no marquen líneas, sino la voy a empezar a sombrear de a pocos. Entonces voy trabajando acá un poquito, muy suavecito, muy suavecito. En este lado también de pronto casi que medio se nota, porque acá sí se alcanza a ver, he dejado un brillo, que ya van a ver un poco más para qué es. Digamos que como estamos haciendo un ojo en primer plano, pues vamos a ir procurando que ahí se vea cómo viene el párpado, las pestañas, cómo se vendrían a ubicar y todo. Entonces voy trabajando acá una ligera sombra. ¿Listo? Y seguimos, entonces vamos a seguir creando la sensación de que esto realmente está, es una esfera, ¿no? Entonces lo que les decía, a pesar de que esto es blanco, pero también va a tener alguito de sombra, sobre todo en la parte superior, porque el párpado me va a proyectar una sombra sobre mi ojo.
¿Listo? Entonces lo voy trabajando ahí lentamente. Espero que esté siendo muy claro para que ustedes queden bien, me entiendan bien. Voy a empezar a trabajar acá también. Poco a poco le voy dando la forma. Entonces acá también voy suavecito, vuelvo y digo, no hago una línea sino suavecito, tocadito, lo voy sombreando, lo voy sombreando. Lo mismo a este lado, voy sombreando y vean cómo va cogiendo la forma. Y eso que todavía nos falta, pero ahí lo vamos haciendo. Acá entonces vuelvo y digo, le metemos un poco más de sombra en la parte de arriba. Entonces siempre la paciencia, el arte es hijo de la paciencia, ¿vale? Sin afán, es un proceso muy bonito de por sí. Bueno, no sé si es porque soy obviamente fanático del dibujo, pero lo vamos haciendo suave. ¿Listo? Acá también pues en el lagrimal voy empezando a marcar sombra suave y voy dejando unos brillos. ¿Listo? Voy dejando unos brillos. En muchas partes voy dejando los brillitos, como les decía anteriormente, pues en una superficie húmeda. Digamos que estoy trabajando el ojo en un espacio más pequeño, como para que me rindiera por el tiempo que tenemos. Si no, lo podría hacer incluso un poco más detallado, pero ahí lo vamos trabajando. Los ojos, bueno, también digamos que tienen ciertos detallitos, así como unas venitas, entonces yo puedo ir trabajando como en este sentido, como cuando uno trabajaba, como si fueran unos radios de una bicicleta, por darles un ejemplo. Entonces lo voy trabajando y lo voy oscureciendo, ahí también le voy a dejar brillo en esta parte de acá. Voy a empezar a marcar el párpado superior. Entonces el párpado superior vuelvo a lo mismo, no va a ser una línea, sino suavemente. Acá recuerden que estoy trabajando con un 2B. Entonces le voy a empezar acá a oscurecer de a pocos. Y siempre habrá sitios donde de pronto vuelvo y retomo porque veo que me puede faltar un poquito de sombra. Pero entonces siempre voy oscureciendo de a pocos. Porque si oscurezco de una por afán o algo, entonces se me puede ir la mano y después no voy a poder corregir. O sea, va a ser más difícil corregir errores. Mientras que en cambio si lo voy haciendo así, lento, con calma, voy analizando dónde está todo. ¿Listo? Entonces miren cómo ahí va cogiendo un poco más de forma. Acá también, entonces, por ejemplo, en esta parte le puedo empezar a trabajar un poco las sombras. Entonces decíamos que esto es como una forma así como circular. Le voy trabajando acá también, le puedo oscurecer acá un poco. Entonces no hay que tener miedo a oscurecerle, que eso es lo que muchos nos pasa al principio, de pronto como ese temor a que se nos va la mano en cuanto a oscurecer, ¿sí? Acá puedo también marcar un poquito de sombra encima del párpado, pero miren, ahí va cogiendo con calma y así es todo el proceso. Entonces estamos haciendo solo un ojo. Recuerden lo que les decía, cuando hago dos ojos, pues mucho más complicado, no imposible, pero sí es complicado porque tengo que llevar como todo ese proceso y lo que les decía, que no vayan a quedar viscos, que no vayan a quedar eh, asimétricos, no sé, tengo que tener en cuenta muchas cosas. Entonces miren cómo voy oscureciendo de a pocos. Por eso también empecé solo con un ojito, ¿sí? Para que puedan ir mirando el video, si tienen dudas, ya igual quedan redes, entonces lo pausan, venga, ¿cómo fue que hizo eso? Lo repiten, lo analizan, lo vuelven a ver, lo vuelven a ver. Y estoy haciéndolo lentamente para que vayan prestando bastante atención. Si tienen preguntas, ahí estaré poco a poco pendiente. Veo que por ahí llegó Julie. Hola, ¿cómo estás? Julie que fue estudiante. Listo, entonces ahí vamos oscureciendo poco a poco. Pues yo sé que de pronto a través de la cámara no se ve bien todos los detalles, pero ahí más o menos vamos. ¿Sí? Entonces si ven cómo lo voy oscureciendo, todavía no he hecho nada raro. Acá puedo entonces, le voy dando así la sombrita y demás. Vamos a empezar también
a marcar. Bueno, acá le puedo ir oscureciendo un poco más. Y vamos a empezar ahorita, también les voy a decir un poco cómo puede uno hacer las pestañas, que ese también es otro error muy común. A veces hacen unas pestañas que quedan como muy postizas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya en este caso ahorita puedo empezar a oscurecer un poco más acá también mi pupila, ¿sí? Y ahí vamos oscureciendo, vamos gradualmente. Voy a ponerle un poquito más de velocidad, como para que no se me duerman, no se aburran, pero pues es un proceso. Todo en el arte es un proceso. Sigo acá trabajando, acá en esta parte también le voy a poner un poquito más de sombras. Entonces la idea es esa, que se vean unos ojos vivos, que se vean unos ojos expresivos, que se noten los detalles, que se vea que es húmedo, si ven como el brillito va marcando bastante ahí. Vamos a empezar aquí a hacer entonces, a empezar a trabajar en el párpado superior. Listo, voy a tomar un lápiz, voy a coger un 3B, ya un poco más oscuro. Entonces el movimiento para hacer pestañas es como, sí, si yo hago una línea así pareja me va a quedar feo, entonces el movimiento es como que hago presión y lo levanto un poco, ¿sí ven? Levanto un poco al final, al finalizar, entonces empiezo y levanto, entonces me queda un efecto como más en puntica, ¿sí? Diferente a que si yo lo hago así todo parejo, ¿sí ven cómo empieza grueso y termina grueso? Entonces la idea es, levanto un poco mi trazo al final y me queda como más en puntica, bueno. Entonces vamos a empezar a trabajar acá las cejas. El párpado de arriba, pues que es donde están las cejas más largas. Ahora también depende, pues si es un ojo de mujer, pues las cejas van a ser un poco más expresivas. Las cejas no, sino las pestañas, ¿ves? Estoy confundido. Entonces las pestañas van a ser un poquito más largas, entonces empiezo y van a ser más tupidas. Entonces vean cómo yo no voy oscureciendo un poco el párpado de arriba debido a esa parte de las cejas, voy oscureciendo un poco más, miren cómo ya va cogiendo más fuerza, más realismo, y entonces empiezo a trabajarlas. Entonces lo que les decía, yo no voy a hacer pelo a pelo, si yo hago pelo por pelo, por pelo, por pelo, por pelo, pues me va a quedar feo. Entonces voy haciendo como en grupitos, entonces en algunos lados voy trabajando así, que se vean más como si estuviera sombreando, después de pronto puedo retocar un poquito y las vamos construyendo gradualmente, ¿sí? Tener en cuenta que a medida que las cejas van ya después hacia este lado, pues van a ser un poco más cortas. Tener en cuenta también, bueno, pues no todos somos iguales, pero por ejemplo, pues en un hombre las cejas de pronto, las pestañas, de pronto tengo metidas las cejas, las pestañas van a ser un poco más, menos expresivas, ¿cierto? Si no me va a quedar como raro. Entonces las voy trabajando ahí de a poco, ¿cierto? Digamos que las estoy haciendo como muy peinaditas. Y acá ya me voy deteniendo, acá ya las voy haciendo más cortas. Sí, entonces si ven cómo me empieza a producir una sombra acá, como esta parte del párpado se va a ver mucho más oscuro por lo poblado de las pestañas. Bueno, entonces si ven cómo va cogiendo fuerza, contraste. Acá puedo seguir, entonces mi párpado, eh, donde se forma, espérame, la arruguita del párpado ahorita vamos arriba, entonces también poco a poco la voy a ir oscureciendo un poco más. Entonces vamos a ir trabajando un poco más acá, oscureciendo. Pero entonces vuelvo a lo mismo, ¿sí? A pesar de que, digamos que se forma una línea encima del ojo, no sé, digamos que acá tuviera mi ojo y el párpado es esto, entonces no voy a hacer una línea. Sino siempre las líneas yo las trabajo, las voy trabajando es poco a poco voy oscureciendo, ¿vale? Incluso acá entonces detrás de las pestañas, obviamente también está el párpado, entonces voy oscureciendo suave. Y recuerden lo que les decía antes, ¿no? Entonces, muy buena observación porque pues
no todos los ojos son iguales. Acá hicimos uno como que nos inventamos uno muy básico. No estoy mirando fotos de nadie, simplemente pues ya, también con la práctica ya uno como que se va memorizando esto, ya se le vuelve como algo natural. Entonces si ven como poco a poco, ya con el contraste, lo que yo les explicaba, cuando vimos lo de luz y sombra, entonces la idea es que llegar del punto más oscuro, ¿sí?, a la luz. Y entre estos dos puntos crear muy buenos contrastes. Entonces, que se vea un contraste muy suave, que se vean unos cambios, que se vaya viendo gradualmente. Eso es lo que hace que mi dibujo coja realismo. ¿Sí? Entonces acá seguimos. Entonces, bueno, ya cambió un poquito. ¿Sí ven? Ya le metí las cejas. Y ya vean cómo va cambiando el dibujo. Vamos a seguir acá, entonces vamos trabajando esta parte. Ahorita ya vamos a ver las de abajo también, pues son unas cejas un poquito más cortas. Mira, ahí lo vamos trabajando suavemente. Entonces ya puedo empezar a oscurecer, si ven lo que les decía ahorita, igual voy retomando poco a poco mi dibujo, porque a medida que voy oscureciendo van saliendo pedazos donde de pronto falta más contraste, más cosita. Entonces voy a empezar, si ven como ya el brillo acá le da mucha más fuerza a mi ojo, ya se ve un ojo mucho más realista, incluso ahorita que ya voy a empezar a oscurecer un poco más acá la pupila. ¿Sí? Entonces recuerden lo que les decía ahorita, la pupila es un hueco. Si uno se pusiera a ver fotos así en primer plano de pupilas, es un huequito que tenemos ahí en el globo ocular, que es el que permite la entrada, la entrada de la luz. Y según la cantidad de luz que esté entrando, pues obviamente va a estar más dilatado, más abierto, más cerrado. ¿Sí? Entonces ahí poco a poco vamos trabajando. Cuando uno lo está viendo de cerca, entonces por eso yo decía, siempre he dicho el dibujo, la pintura, pues yo también me voy alejando un poco, porque una cosa es cuando yo estoy así encima y veo un poco de manchitas de esto, diferente a cuando yo ya me alejo un poco y cambia un poco, cambia la sensación. Entonces yo voy dibujando, me gusta dibujar por lo general cuando puedo de pie y trato de alejarme y mirar mi dibujo a 1 metro, a medio metro, a ver dónde me falta, dónde me sobra. Así de pronto acá también decía, vamos poco a poco poniendo un poco más de sombra, mira. Entonces si ven cómo nuestro ojo ya va cogiendo formita. Entonces esta parte que decíamos que es blanca, ¿cierto? Igual de todos modos le estoy generando algo de sombras. No es que yo deje la parte blanca, no. En todo hay luz y sombra, en todo hay luz y sombra. Por eso es que les decía también en nuestro video que es súper importante trabajar y entender muy bien ese concepto de la luz y la sombra. Porque pues para mí es todo. Con conocer muy bien esta parte de la iluminación, de los contrastes, es el todo del arte como tal, digámoslo así. Bueno, a ver, hasta el momento no he visto por ahí preguntas ni nada, entonces sigamos. Entonces en esta parte de abajo, espera, cojo un momento el 2H, para que se vea como el efecto de párpado, ¿no? Lo que les decía, pues estamos dibujando, estamos trabajando como muy en primer plano, ¿cierto? Como si fuera un primer plano de un ojo. Entonces pues se van a ver un poco más los detalles para que me entiendan un poco la anatomía, que ya medio vimos algo por encima. Acá puedo oscurecer también acá puedo oscurecer también otro poco, ¿cierto? Y voy a ir detallando. Lo que les decía, dentro del ojo también se ven como unos rayitos, como unos rayitos, como si fueran los rayos de una bicicleta, de una rueda de bicicleta. Y eso, todos esos detallitos nos van dando como mayor realismo, ¿sí? Dejar los brillos, entonces poco a poco siempre lo voy sombreando. Y ahora sí retomemos un poco acá la parte de abajo. Entonces, vamos a empezar a trabajar un poco las pestañas de abajo. Esas pestañas son más cortas. Entonces primero las voy marcando suavemente. Sí, van a haber unas que de pronto ahorita las puedo retocar para que se vayan viendo más oscuras.
¿sí? Entonces estas de acá son un poco más oscuras. Vamos a hacer unas más oscuritas, unas más claritas, hay unas que quedan más pegaditas. Entonces lo que les decía es como efectos especiales, por así decirlo. Porque si lo hago muy pelo por pelo va a quedar como postizo, ¿sí ven? Entonces ahí ya no se ve. Y ahí lo vamos trabajando. Voy creando las pestañitas de abajo y eso me va dando también una sombra gradual. Vale, entonces creo que ahí poco a poco he ido despacio para que, vuelvo y les digo, lo practiquen con calma. Pueden ver el video, lo pausan, cómo fue que hizo ahí, cómo fue que lo puso, cómo le quitó. Si en algún momento recuerden, también les hablé de la limpiatipos. Si tienen, a veces a uno se le va un poquito la manito, entonces yo puedo coger mi limpiatipos, que es esa plastilina azul, para borrar, para hacer ciertos detallitos, porque también el borrar también es una herramienta de dibujo, para poder hacer un brillo, donde se me fue la mano. Entonces eso me sirve bastante. Entonces miren que hay más o menos, poco a poco, ya va cogiendo forma. Entonces arrancamos de un dibujo muy básico, digamos que esto es algo que, no sé, lo digo como un romántico del dibujo, del arte, y es coger algo, eh, eh, no sé, un papel en blanco, un lienzo en blanco, y empezar a trabajarlo. Y miren los resultados que uno va logrando ahí cuando ya la gente lo ve y le preguntan, uff, ¿usted qué hizo eso? ¿Cómo lo hizo? No sé, para mí toda esa experiencia es muy bonita. Entonces todo el proceso, por eso quise hacer esto así, así lo vamos a ir haciendo con cada parte del rostro, ¿vale? Entonces miren cómo ya más o menos dibujamos un ojito. Listo, sencillo. Ya después podría incluso empezar a detallar un poco más. Ya de pronto por último voy a tomar entonces lo que les decía, el 6B, que ya es uno mucho más oscuro. Y hacer algunos retoques, de pronto como para darle más, unos toques más de oscuridad en algunas partes. De pronto por acá, entonces reforzar un poco algo de las pestañas. Se me rompió la mina del lápiz, bueno, ahí lo estoy haciendo con cuidado. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, comentarios. Recuerden que todo esto lo estamos haciendo, es una campaña con el hashtag de la U me cuida, para que no estén, no se sientan siempre acompañados, aprovechen su tiempo libre. Hay muchos talleres de parte de cultura, de deportes, entonces pueden aprender de todo un poquito en sus tiempos libres. Listo, entonces mira cómo, y si lo alejo, lo que les explicaba ahorita, obviamente si yo estoy encima, pues yo veo un poco de manchitas, ¿no? Pero ya de pronto viéndolo a una distancia prudente, mira cómo coge un poco más de forma. Ya ahí yo podría, así como para que se entienda un poco más lo que les hablaba de la cuenca ocular, entonces eso ya lo voy a hacer un poco más rápido, entonces acá se produce un poco más de sombras, acá entonces vendría de pronto a quedar la parte ahora sí las cejas, que tanto las tenía ahorita presentes y me confundía entre cejas y pestañas. Entonces mira, ya esta parte entonces ya nos crea como ese efecto de lo que es la parte del cráneo, ¿cierto? Donde viene nuestro ojo. Entonces acá ya empezaríamos después a trabajar de pronto lo que es la parte de la nariz. Lo que les digo, esto ya lo estoy haciendo un poco más rápido, pero como para que entiendan un poco más esa parte de la estructura, de lo que les hablaba un poquito al principio, de dónde está ubicado el ojo, el cráneo y demás. Entonces miren, ahí ya lo voy trabajando. Y ahí ya se entiende, ¿sí? Obviamente acá arriba, bajamos el 3B, por acá está. Pues obviamente acá arriba pues ya vendría la parte de las, de las cejas. Entonces lo que les decía ahorita pues también es como un efecto, ¿sí? Tampoco es dejar pelo a pelo porque se va a ver horrible.
vuelvo y digo, van a quedar súper postizos. Pues este ya lo estoy haciendo como más de afán, pero como para que me entiendan un poco la estructura. ¿Listo? Entonces mira cómo ahí también ya va cambiando. De pronto si yo le pongo un poco más de sombra acá y va cambiando. Entonces imagínense esto, pero en un rostro completo. Entonces ahí ya tenemos nuestro ojo. Bueno, eh, digamos, recuerden entonces todo lo que estamos hablando, lo que hemos hablado. Entonces tenemos la cuenca ocular, que es como decir lo que es hueso, el cráneo, ahí tenemos una cuenca, ¿cierto? Ahí viene el globo ocular que es una esfera, ¿cierto? Esa esfera, los únicos movimientos que hace es arriba, abajo y a los lados, ¿listo? Lo que nos da las expresiones, lo que nos da de, sí, expresiones básicamente con los ojos son más que todo las cejas, ¿cierto? Los párpados, pues lo único que hacen es abrir y cerrar, ¿sí? Pero las expresiones ya vienen más como con las cejas, que creo que eso también, aunque fue más enfocado a caricatura, pero también ya lo expliqué un poco en cuanto a expresiones, pero eso lo dan en las cejas, con estos músculos que tenemos acá sobre la frente. Entonces, ya saben eso, recuerden siempre el brillo, súper importante, los ojos son una superficie húmeda, ¿cierto? Entonces siempre van a reflejar un brillo, y ahorita volvemos a ver en el dibujo, entonces siempre van a reflejar un pequeño brillo, eso es lo que hace que les dé vida, que le dé mucho realismo. Vamos trabajándolo gradualmente, recuerden también lo de las pestañas, entonces por ahora empecé con un solo ojito para que me entiendan la estructura, para que lo practiquen, para que traten de darle todo el realismo posible. Traté de explicarlo muy lento. Ya después empezamos a ver cómo se dibujarían, digamos, ya los dos ojos, que era lo que les decía ahorita. Si yo, los secretos de los ojos cuando están mirando hacia el frente, independiente de que sean personas, animales, siempre nos van a seguir hacia todos lados. Y si no, de pronto hagan la prueba, cojan una foto que tengan en la casa y si la persona está mirando de frente, no importa, yo puedo estar un poquito inclinado, pero estoy mirando hacia el frente. Si ahí me tomaran una foto y ustedes empiezan a moverse, y los voy a seguir con mi mirada. En el dibujo pasa exactamente lo mismo. Eso es súper importante. Si yo estoy haciendo mi dibujo y los dos ojos no me miran, cuando están hacia el frente, no me están siguiendo con la mirada, algo está mal. ¿Cierto? Resulta que solo un ojo me mira y el otro como que está mirando para otro lado. ¿Vale? Entonces, el último repasito acá, recuerden, las sombras suavemente, el brillo súper importante. Y pues, espero que les haya gustado. Nos veremos ya en una próxima oportunidad y vamos poco a poco trabajando. Entonces, en los dos ojos, después vamos a ver cómo se construye una nariz, la boca. Recuerden, vuelvo y repito, siempre lo repito bastante, la observación, porque no todos somos iguales, no todos los ojos son iguales, no todas las narices son iguales. Entonces hay una estructura básica, pero entra mi parte como artista de ser muy buen observador, de ver los detalles, las formas, curvas, caídas y demás, ¿vale? Entonces nos vemos en una próxima oportunidad y practiquen bastante, que la práctica sea el maestro, esto no es nada imposible, simplemente háganlo, lleven la secuencia como de los tutoriales que hemos venido realizando y verán que los resultados se van a ver. Muchas gracias.